El clickbait puede destruir una comunidad. Y no estoy exagerando. Hoy te voy a hablar de uno de los peores problemas que tiene la comunidad Linux en YouTube, y lo peor de todo es que muchos de los que lo hacen son youtubers de Linux. Gente que supuestamente quiere ayudar a Linux, pero que sin darse cuenta hace que miles de personas jamás se animen a probarlo. Y sí, sé que este video va a ser polémico. Porque probablemente muchos no estén de acuerdo conmigo. Pero te pido algo, míralo hasta el final antes de comentar. Porque cuando entiendas el problema completo, probablemente veas youtubers de Linux de otra forma. Sin más vueltas, comencemos. Si tuvieras que adivinar cuáles son los videos de Linux con más visitas, seguramente pensarías en videos tipo, porque Linux es increíble. Mejor que Windows. Las ventajas de Linux. Pero la realidad es completamente distinta. Haz la prueba. Entra ahora mismo a YouTube y busca Linux. Muy probablemente los primeros resultados sean cosas como, Linux es malo. Nunca instales Linux. Me arrepiento de usar Linux. Linux me decepcionó. Y lo más curioso, es que muchas veces entras al video, y el creador termina diciendo todo lo contrario. Linux es buenísimo. Deberías probarlo. Me encanta Linux. Entonces, ¿por qué hacen esto? Simple. Porque funciona. Porque el morbo vende. Un hater de Linux entra pensando, ¿ves? Sabía que Linux era basura. Pero se queda mirando por curiosidad. Y quizás incluso termina descubriendo que estaba equivocado. Después tienes al fan de Linux, que entra enojado. Entra listo para pelear en comentarios. Listo para defender su sistema operativo favorito. Pero luego descubre que era clickbait, y se calma. Y quizás hasta deja un like. Y claro, todo eso alimenta al algoritmo. Más clics. Más comentarios. Más retención. Más visitas. YouTube ama eso. Pero acá viene el verdadero problema. El grupo de personas del que nadie habla. Y este grupo es muchísimo más grande de lo que parece. Estoy hablando de la gente que jamás entra al video. Personas que sienten curiosidad por Linux. Gente nueva. Principiantes. Personas que quizás estaban considerando dejar Windows. Entran a YouTube, escriben Linux, y lo primero que ven es, Linux es terrible. No uses Linux. Me arrepiento de instalar Linux. Y cierran YouTube. Así de simple, ni siquiera entran al video. Porque desde el primer segundo ya recibieron el mensaje, esto no vale la pena. Y honestamente, ¿quién va a querer aprender algo nuevo, si todo lo que encuentra le dice que es una basura? Y antes de que alguien se enoje, no. Este video no es contra ningún YouTube específico. No estoy atacando a nadie. Yo consumo contenido de Linux en muchos idiomas, y esto pasa en todos lados. Es un problema general. Simplemente quiero que se hable del tema. Porque quizás muchos creadores ni siquiera se dieron cuenta del daño que esto puede causar. Pero ahora, prepárate. Porque viene la parte más absurda de todas. Estos videos clickbait se mezclan con otros videos que directamente buscan hacer daño a Linux. Videos hechos por gente que no entiende nada, pero que aún así aparecen en los primeros resultados. Y tengo un ejemplo perfecto. Hay un short en YouTube que probablemente conozcas si tienes YouTube en español. El video se llama, Deja de usar Linux y descubre por qué. Sí. Así mismo, ni siquiera el título tiene mucho sentido. Pero espera a escuchar el contenido. El tipo literalmente critica que Linux sea gratis. Sí, gratis. Dice que no pagar una licencia como Windows puede llevarte a un estado de vagancia extrema. Según él, usar software libre hace que no quieras progresar en la vida. Y no solo eso. También critica a youtubers de Linux diciendo que no crecen económicamente porque no cambian la cámara o el escenario. Todo esto, mientras su short tiene una calidad horrible. Y lo peor no es eso. Lo peor es que YouTube lo sigue recomendando. Ese short tiene más de 2 años. 2 años.
Y sigue apareciendo arriba de videos normales de Linux. Yo mismo hice la prueba en distintas computadoras. Distintas cuentas. Distintas personas. Y muchas veces sigue apareciendo primero. Porque YouTube ama los shorts. Y ama los videos llenos de comentarios peleándose. Aunque el contenido sea ridículo. Y ojo, que el clickbait ahora mutó en alarmismo absurdo. Seguro viste videos de virus en Linux. La realidad es que casi siempre son fallos que requieren que el hacker esté literalmente sentado al lado tuyo para entrar a tu PC y que se arreglan con una simple actualización. ¿No? Linux tiene un problema serio. Vale, pues puse esto y mucha gente se me echó al cuello. El comentario que más ha repetido de gente hater es que no pasa nada porque se necesita acceso a la máquina, ¿vale? Como que mucha gente me decía, eres muy exagerado porque total, si necesitas acceso a la máquina, esto no es nada, ¿no? Y esto me lo dijisteis en directo y también con esta vulnerabilidad le pasa exactamente lo mismo. Pasa en todo sistema operativo, pero muchos youtubers prefieren vender pánico antes que explicar que Linux es seguro. Es puro humo para ganar clics asustando a los nuevos. Pero piensa esto por un segundo. Imagina que eres alguien nuevo. Alguien que nunca usó Linux. Entras a YouTube y ves un short diciendo que Linux vuelve vaga a la gente. Miniaturas gigantes diciendo, Linux apesta. Me arrepiento. No lo uses. Aunque después el contenido diga otra cosa, la primera impresión ya quedó destruida. Y las primeras impresiones importan muchísimo. Ahora, ¿quiere decir que cualquier clickbait relacionado con Linux malo perjudica a Linux? No necesariamente. Hay formas mucho menos dañinas de hacerlo. Por ejemplo, usar signos de pregunta. Dar a entender que es debate. Hacer que exista duda. ¿Linux es malo? ¿Vale la pena Linux? ¿Me arrepiento de cambiarme? Eso todavía deja espacio para que el espectador entienda que quizás no es literal. Pero poner directamente, Linux es una basura. Nunca uses Linux. Linux no vale la pena. Sin ningún contexto, puede terminar haciendo más daño que beneficio, aunque el creador tenga buenas intenciones. Y ahora seguramente te estés preguntando, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si eres espectador, muy simple. No alimentes ese contenido. Aunque el video termine siendo positivo. Porque cada clic le dice al algoritmo, muéstrame más de esto. Y YouTube responde exactamente a eso. Sigue apoyando al creador si te gusta, pero hazle saber con respeto que ese camino puede ser perjudicial. Y si eres creador, por favor, piénsalo 2 veces antes de usar ese tipo de títulos. Sí. Sé que funcionan. Sé que generan visitas. Sé que llaman muchísimo la atención, pero irónicamente, podrías estar alejando a la misma gente que quieres acercar a Linux. Quizás no estés de acuerdo conmigo. Y está perfecto. Quizás piensas que este tipo de clickbait ayuda a popularizar Linux. Y honestamente entiendo el argumento. Pero yo siempre intento ponerme del lado de los noobs. De la gente nueva. De esa persona que todavía no sabe nada. De la persona que quizás nunca llegó a probar Linux, simplemente porque recibió el mensaje equivocado. Y si podemos evitar eso, aunque sea un poco, creo que vale la pena intentarlo. Porque Linux necesita más puertas abiertas, no más gente diciéndole al mundo que ni siquiera vale la pena probarlo. Si este video te gustó, déjale un like. Compártelo con alguien que vea contenido de Linux. O mejor aún, compártelo con algún creador. Porque creo que esta conversación hacía falta. Suscríbete si quieres más contenido sobre Linux explicado de forma simple y transparente. Yo soy Linux para Noobs, y recuerda, el problema no es que Linux sea difícil, el problema es cómo te lo venden. Nos vemos en el próximo video.